de proceso. Ese es el tema genérico, el proceso. El día de ayer en el temario estaba enmarcado como últimos puntos la heterocomposición. Entonces, esa heterocomposición es un medio de solución de controversias, ¿verdad? Que trae como solución a través de un tercero. Es un tercero el que interviene entre las partes para solucionar un litigio, una controversia. Entonces, ese tercero puede ser un órgano jurisdiccional. Y entonces hablamos de proceso. De hecho, el proceso es un medio heterocompositivo de solución de controversias. Entonces, los demás, ¿verdad? El arbitraje, la conciliación, la mediación, no los vamos a estudiar a fondo, pero sí el proceso, por eso es teoría general del proceso. Entonces, hoy nuestro tópico es el proceso. Como ayer nos platicaba la licenciada Lilia, siempre que vamos a iniciar un juicio, nos van a invitar a que vayamos al Centro de Justicia Alternativa para solucionar la controversia por medio de una mediación. Entonces, en la Ciudad de México nos invitan, en el Estado de México nos obligan, así, pues, así se dice que así es, ¿verdad? En la Ciudad de México nos invitan, si quieres vas, si no, pues aquí solucionando en el juzgado. En el Estado de México nos dicen, pues, primero tienes que ir al centro de mediación y hasta nos da fecha de audiencia en el centro de mediación para tratar de solucionar por otro medio heterocompositivo que es la mediación. Claro, si no hay un acuerdo, pues ya se sigue con el proceso. Entonces, el proceso es el modo de solución de controversias tipo. ¿Qué quiere decir eso de tipo? Que es por excelencia el que más se usa, por excelencia en el cual se resuelven las controversias. Y nosotros como abogados, muchachos, tenemos que saber todo acerca del proceso. ¿Por qué? Porque viene nuestro cliente abogado, fíjese que falleció mi padre y hay pelea entre los hermanos por los terrenos que dejó en vida. Pues tenemos que hacer un proceso para solucionar ese pleito entre ellos. Una sucesión intestamentaria o testamentaria en su caso. Abogado, fíjese que me deben cierta cantidad de dinero y no me quieren pagar. Y normalmente lo vamos a solucionar por medio de un proceso. Ahora, yo les digo, como abogados, siempre tratemos en primer lugar, chicos, de tratar de utilizar otros medios heterocompositivos de solución de controversias, alternos al proceso. Muchos abogados nos vamos primero al proceso, ya voy a demandar, y no le damos la oportunidad al demandado que se exprese. Podremos visitarlo, y no en un modo intimidante, sino en un modo amigable para tratar de solucionar la controversia. ¿Se acuerdan que la autocomposición también recibe el nombre de amigable composición? Porque proviene de las dos partes. Entonces, yo sé que cuando ya lleven sus casos se van a acordar mucho de esto, y a veces nos dice el abogado, voy a ir a ver a la contraparte, y nos dice el cliente, voy a ver a la contraparte para tratar de llegar a un acuerdo. Y lo primero que hace el abogado llegar es amenazarme, ¿no? Y te voy a demandar, y me debes y te puedo sacar más, ¿no? Pues es una amigable composición. No es lo que yo quiera, es una negociación. Yo llevo una propuesta, pero demandado, estoy dispuesto a escuchar tu propuesta. La mía es esta. A lo mejor mi propuesta es que me pagues, ¿no? Porque en el proceso te voy a cobrar también daños sin perjuicios y gastos y costas. Pero mi oferta es que ahorita me pagues hasta en parcialidades si tú quieres. No llegar aferrado, ¿verdad? Y si no me pagas toda esta cantidad, te voy a demandar. No, porque es una amigable composición. Tenemos que tener esa facilidad de habla para con ellos. Claro, si se niega al demandado, porque hay demandados que no se prestan. Bueno, todavía no es demandado, ¿verdad? Porque todavía no lo demandamos. Es una forma de referirme a mi contraparte. Entonces, si mi contraparte
se niega, pues no me va a quedar de otra más que hacerlo por medio del proceso. Bien. Entonces, si yo voy a iniciar un proceso, tengo que conocer qué es un proceso. Primero, ¿qué es un proceso? Bueno, el proceso, también hay apunte de esto, se los voy a hacer llegar. El proceso es el conjunto de actos procesales encaminados a solucionar una controversia. Otra vez, el proceso es el conjunto de actos procesales encaminados a solucionar una controversia. ¿Sí? Eso es un proceso. Ahora, seguramente hemos escuchado, ¿verdad? Es que voy al juicio, estoy llevando un juicio, voy a abrir un juicio de esto, del otro, voy a llevar a juicio a alguna persona. Hoy parte del temario es diferencia entre proceso, procedimiento y juicio. El juicio, chicos, es el resultado del proceso. Otra vez, el juicio es el resultado del proceso. Además, es una etapa del proceso, ya lo veremos. Es el resultado, pero así recibe como nombre también una de las etapas del proceso. ¿Sí? Entonces, nosotros no hacemos juicios o no llevamos juicios, nosotros llevamos procesos. ¿Sí? El juicio, chicos, le corresponde única y exclusivamente a su señoría, al juzgador. ¿Sí? El juzgador es quien dicta un juicio. El juicio es la solución. ¿Sí? De hecho, en el latín quiere decir decir el derecho, dictar el derecho. Juez quiere decir el que dice el derecho, el que lo dicta. Entonces, juicio es la solución. El juez hace un juicio, razona, congruente a lo que le estamos pidiendo. No nosotros los abogados. Los abogados lo que hacemos son procesos, un conjunto de actos procesales para solucionar una controversia. Ahora, en todo el proceso, fíjense ustedes, el proceso es el todo. ¿Sí? Imaginen un pastel. El pastel es el proceso, el todo. Pero para hacer un pastel, tengo que ir poniéndole ingrediente por ingrediente. ¿Sí? Ya cuando sale horneado mi pastel, ya terminé el proceso. Ya estuvo el proceso. Aquí está el resultado final, mi pastel ya horneado. Y tuve que ir colocando ingrediente tras ingrediente. Esos ingredientes se le llama procedimiento. ¿Sí? Hagan ustedes de cuenta que el procedimiento son los pasos. Es los pasos para llevar a cabo un proceso. Voy a llevar a cabo un proceso reivindicatorio. O sea, una acción reivindicatoria para que me devuelvan algo que me pertenece y que se encuentre en posesión de otra persona. Hay pasos para ir haciéndolo. Yo no voy a ingresar un escrito que diga, pues, solicito a su señoría dicte sentencia. Espérate, te falta todavía otros pasitos. No me puedes pedir que dicte sentencia. Tienes que ir pasito a pasito. Esos pasitos, chicos, es el procedimiento. Entonces, en derecho decimos que el procedimiento es el conjunto de actos procesales que se llevan dentro del proceso. ¿Sale? Conjunto de actos procesales que se llevan dentro del proceso. Okay. Entonces, los actos procesales, en el ejemplo del pastel, son el cómo voy anexando, añadiendo los ingredientes. Primer acto procesal, ponle a tu molde mantequilla. Segundo acto procesal, como ejemplo, segundo acto procesal, coloca la harina. Tercer acto procesal,
coloca huevos. Entonces, en derecho tenemos actos procesales. Actos procesales es todo lo que vamos haciendo dentro del proceso. ¿Quién me quiere decir, por lógica, muchachos, cuál será el primer acto procesal en un proceso? Alguien que quiera participar. ¿Cuál será el primer acto procesal en un proceso? ¿La denuncia o la demanda? Así es correcto. El primer acto procesal, si es penal, pues es mi denuncia o querella. Si es civil, familiar, mercantil, agrario, mi primer acto procesal va a ser la demanda. Claro, ese es mi primer acto procesal. Segundo acto procesal, ya veremos nosotros que hay actos procesales de las partes, actos procesales del juzgador, actos procesales de terceros. Entonces, actos procesales de las partes. La demanda, como bien nos dijo la licenciada Piri, ese es mi primer acto procesal. Segundo acto procesal, ese le corresponde al juzgado, que va a ser el acuerdo que recae a la demanda, que puede ser una prevención, un desechamiento, ¿sí? Prevención, desechamiento o una admisión de la demanda. Ese es un acto procesal que recae y que es de la autoridad. Vamos a pensar que ese acto fue un acuerdo favorable de admisión de la demanda. Luego vamos con el tercer acto procesal. El tercer acto procesal va a consistir en el emplazamiento y ese le corresponde al secretario actual. Cuarto acto procesal, la contestación a la demanda y ese le toca al demandado. O sea, es todo lo que tengo que ir haciendo dentro del proceso. Yo no puedo brincarme, los chicos, tengo que ir pasito tras pasito. ¿Sí? Entonces, yo no puedo pedir desde ese momento que se dicte sentencia. ¿Qué pasa si yo pido que se dicte sentencia? El juez me va a decir, en vista del estado procesal que guardan los presentes autos, no ha lugar a su petición de dictar sentencia. ¿Por qué? Porque no toca. No es el acto procesal que se tiene en ese momento. Tengo que ir pasito a pasito, como todo me lo va indicando. En materia penal, ¿sí? En materia penal pongo como ejemplo el Ministerio Público, que en realidad el Ministerio Público no hace actos procesales, sino hasta que se judicializa ante un juez de control. Pero como ejemplo, yo ante un Ministerio Público, yo no puedo pedir que formule imputación sin que antes haya iniciado una investigación previa. Yo no le puedo decir desde que yo voy a levantar mi denuncia, formula la imputación al imputado. Si espérame, ni siquiera hemos hecho la investigación previa. Primero es esto. Después, si los elementos realmente constituyen un tipo penal, pues ya nos vamos entonces a una formulación de imputación. Pero no lo puedes pedir ahorita porque ese acto procesal es hasta después. ¿Sí? Muchos abogados colocamos en la demanda. Fíjense, muchos abogados, a lo mejor aquí vemos muchos de que apenas va a iniciar la carrera o vamos a la mitad, pero cuando lleven estos van a decir, ya lo había escuchado. Muchos abogados ofrecemos pruebas en nuestros escritos iniciales de demanda en derecho civil como ejemplo. En derecho civil ofrecemos pruebas desde el escrito inicial de demanda. ¿Sí? En juicio, fíjense ustedes, en materia civil y familiar incluso, tenemos dos vías por excelencia. La vía ordinaria. ¿Qué es algo ordinario? Un proceso que está en la ley, que siempre se hace así, ordinario. ¿Sí? Su tramitación es ordinaria. Los actos procesales que se van a llevar a cabo son todos los que nos describe el Código de Procedimiento Civil. Entonces, vía ordinaria. Luego, hay otros de tramitación en vía especial. Por ejemplo, el divorcio incausado es una vía especial, porque los actos procesales que hacemos en el divorcio no son los mismos actos procesales que hacemos en un juicio de, ¿qué les gusta? De guarda y custodia. No son los mismos actos procesales. ¿Por qué?
Porque en una guarda y custodia hay una demanda, hay un emplazamiento, una notificación, emplazamiento, hay una contestación a la demanda, ¿sí? Hay ofrecimiento de pruebas, está la audiencia previa de conciliación y sesiones procesales, la audiencia de ley, ofrecimiento de pruebas, preparación de pruebas, desahogo de pruebas, etc. Pero en un divorcio, que es de tramitación especial, vía especial, de divorcio incausado, eso no existe. En un divorcio ingreso a la solicitud, le dan vista al demandado, es el procedimiento del Estado de México, le dan vista, al solicitado, el cónyuge solicitado se pronuncia respecto, por ejemplo, si le solicitaron pensión, guarda y custodia provisional de los hijos, y después se les va a citar a una primera junta de avenimiento, a una segunda junta, y ya se dicta sentencia. Fíjese cómo no son los mismos actos procesales. ¿Y qué pasa si no conocemos los actos procesales? Vamos a pensar que todos los juicios son iguales. Y no, chicos. Todos los juicios son diferentes. Claro, si llevamos puros juicios ordinarios, pues ya todo va a ser igualito. Me refiero a los actos procesales, pero los escritos siempre son distintos. Pero ya cuando vamos a una vía especial, por eso es especial, porque tiene actos diferentes, actos procesales distintos. Bueno, ¿por qué dije eso? Porque en vía ordinaria, en materia civil, la ley no pide que se presenten pruebas en el escrito inicial de demanda. Pero en vías especiales sí. De hecho, si yo no presento pruebas en el escrito inicial de demanda en vías especiales, yo no puedo presentarlas después, a menos que sean pruebas supervenientes. En vía ordinaria no estoy obligado, ni siquiera es un requisito, presentar pruebas en el escrito inicial, sino hasta el momento, hasta el acto procesal que se tiene para ofrecer pruebas. Pero muchos abogados lo que hacemos es ofrecer pruebas desde el escrito inicial, y es válido, no pasa nada, pero no se deberían ofrecer. ¿Qué pasa? ¿Qué va a decir el juez? Va a decir, respecto a las pruebas que se ofrecen, se reserva su acuerdo para el momento procesal oportuno. Así, o sea, está diciendo, en este momento no te toca ese acto procesal. Casi el juez dice, pero ya estoy acostumbrado, todo el mundo me las ofrece. Y nos dice, ahí las voy a dejar guardaditas y cuando se presente el momento procesal oportuno, las tomo en cuenta. Por el momento no, porque ese no es el pasito que va. Ahorita nada más es tu escrito inicial de demanda, sin pruebas. Pero tú me la metiste con pruebas. Bueno, no importa, no te preocupes, nada más me reservo para acordártelas, para ver si te las admito hasta el momento procesal. ¿Sí? Entonces, noten ustedes que es importante esto de los actos procesales. Entonces, la demanda es un acto procesal. La sentencia es un acto procesal. Todo lo que hacemos las partes, recuerden que las partes somos el actor y el demandado, o en materia penal, la víctima u ofendido y el imputado. Todo lo que hacemos las partes son actos procesales de las partes. Todo lo que hace el juzgador son actos procesales de la autoridad. Y terceros pueden... ¿Quién es un tercero? Aquel que no es parte. Pero terceros pueden venir y ejercitar actos procesales. Todo lo que haces en un juicio, en un proceso, son actos procesales. Y el juicio, entonces ya vimos que es proceso. Proceso es el todo. Actos procesales en conjunto de actos procesales encaminados a la solución de una controversia. Procedimiento son los actos procesales que se llevan adentro del proceso. Los pasos, lo que tengo que hacer. Y el juicio es una etapa del proceso, la última etapa del proceso. Te vamos a ver que se divide en etapas. La última etapa
del proceso, ¿sí? Y propiamente a la decisión del juez expresada en una sentencia también le conocemos como juicio. La última parte de un proceso se llama juicio. Y a la decisión que toma el juez, ese es el juicio. Hizo un juicio el juez, no nosotros. Entonces, ¿qué es lo que llevamos nosotros, muchachos, en los tribunales? Procesos, no juicios. ¿Sí? ¿Y qué desarrollamos en los tribunales? Procedimientos, no juicios. ¿Sí? Dicho eso, tengan por seguro que si ustedes dicen juicio, no pasa nada. Todo mundo estamos acostumbrados a esta mezcla de términos. Inclusive yo les confieso, a veces estoy yo redactando demandas y me dan ganas de ponerle proceso y digo, no, mejor le pongo juicio, porque no me vaya a entender el juez. O sea, a ese grado llegamos de tan arraigado que tenemos el llamarle juicio, pues, al proceso, ¿no? A todo lo que voy a hacer. Vengo a abrir un juicio reivindicatorio. No, lo correcto es vengo a abrir un proceso reivindicatorio. Vengo a ver un juicio testamentario. No, lo correcto sería vengo a abrir un proceso testamentario. Pero yo les digo y les confieso, yo me he visto en esos aprietos, pues, con los conocimientos diciendo, pues los voy a plasmar en mi escrito, ¿no? Y ya lo tengo todo con proceso. Y digo, no, mejor lo voy a poner juicio. Porque no vaya a pensar el juez que, o no me vaya a entender. ¿Por qué? Porque tenemos muy arraigado llamarle juicio. Pero ya vimos que no es lo mismo juicio, no es lo mismo procedimiento y no es lo mismo proceso. Entonces, cuando platiquemos nosotros como abogados, pues ya no diremos el juicio, diremos el proceso. ¿Sí? Ahora, el proceso tiene etapas. Otra vez, el proceso tiene etapas. ¿Sí? Tenemos la etapa de instrucción. Tenemos dos grandes etapas en un proceso. La primera etapa es la etapa de instrucción y la segunda etapa es la etapa de juicio. ¿Sí? Etapa de juicio. Lo voy a mostrar aquí más facilito con un cuadro para que lo vean, lo puedan visualizar. Ahí va. Listo. Entonces, primero, pueden ver ustedes en este mapa, en este cuadro, primero nos lo planteamos con una pregunta: ¿proceso o juicio? Y decimos, proceso es el conjunto de etapas encaminadas a resolver una controversia. Juicio es la segunda parte del proceso. Entonces, el proceso dijimos que tiene dos etapas. La etapa de instrucción, aquí está la primerita, y la segunda se llama etapa de juicio. Entonces, en la etapa de instrucción tenemos dos vertientes, la postulatoria y la probatoria. ¿Sí? Otra vez, estamos en la etapa de instrucción cuando me encuentro en la fase postulatoria o en la fase probatoria. ¿Sí? ¿Cuál es la fase postulatoria? Donde las partes exponen, ¿sí? Exponen sus pretensiones. En la fase postulatoria o expositiva, que también se le conoce, es donde nace el litigio. ¿Sí? Entonces, en la etapa postulatoria, pues desde luego tenemos que, muchachos, la demanda. Por eso también se llama parte expositiva. En la postulatoria tenemos la demanda. Tenemos el emplazamiento. Bueno, claro, tenemos el acuerdo que recae a la demanda, el emplazamiento, la contestación a la demanda.
Y ya que contesté la demanda, fíjense ustedes. Entonces, pues repitiendo, en la postulatoria tenemos demanda, acuerdo que recae a la demanda, emplazamiento, contestación a la demanda y hasta ahí. Ahora, aquí en medio, aquí, entre la etapa postulatoria y probatoria, aquí donde está la manita, existe una audiencia para tratar que ya no se continúe con el proceso, para hacer uso de otro medio de solución de controversias, de la conciliación. Y aquí hay una audiencia que se llama audiencia previa de conciliación y excepciones procesales, así se llama. Entonces, ya demandé, ya recayó el acuerdo de admisión, pensemos. Ya se emplazó, ya contesté la demanda. En ese momento, lo que sigue es la audiencia previa de conciliación y excepciones procesales, para tratar de que las partes concilien y lleguen a un acuerdo. Ese acuerdo, pues, es un convenio, que yo les decía, no es cierto, lo que en realidad es una transacción, pero todo el mundo le llama convenio, ¿sí? Código Civil le llama transacción. Bueno, entonces, si en esa audiencia no llegamos a un acuerdo, entonces decimos que toda vez que hacemos un escrito, toda vez que en la audiencia previa de conciliación y excepciones procesales no se llegó a un acuerdo por las partes, solicita su señoría tenga bien abrir el juicio a prueba. Fíjense ustedes, estoy haciendo actos procesales, le estoy diciendo, ya cierre la etapa, ya cierre la fase postulatoria, ya ciérrela su señoría, ya terminamos. Seguimos en la etapa de instrucción, pero ahora le pido que lo cierre y que abra el juicio a prueba, en otras palabras, que abra la fase postulatoria. Lo que va a decir el juez es un acuerdo y va a decir, en atención a lo que solicita fulanito de tal, se abre el presente juicio a prueba, otorgando a ambas partes un plazo común de 10 días para ofrecer pruebas. ¿Qué actos procesales tenemos en la fase postulatoria? Ofrecimiento de pruebas. Si están anotando, anoten. Viene en el apunte, no lo estoy mostrando, pero se lo voy a mandar. Entonces, en la fase postulatoria tenemos ¿qué actos procesales tenemos? Ofrecimiento de pruebas. Sí. Ofrecimiento de pruebas. Luego tenemos admisión de las pruebas. Admisión de las pruebas. Luego tenemos preparación de las pruebas. Preparación de las pruebas. Y luego desahogo de pruebas. Desahogo de pruebas. O sea, primero las ofrezco, muchachos. ¿Sí? Primero ofrezco las pruebas. Es decir, voy a hacer llegar al juzgador todas las pruebas que yo tenga para acreditar mi derecho. Si es un juicio reivindicatorio, muchachos, alguien que me diga, por lógica, si es un juicio reivindicatorio para que me devuelvan un terreno que es mío, ¿cómo lo pruebo? ¿Qué tengo que probar, muchachos? ¿Qué se imaginan? Adelante, el licenciado Duarte. ¿Mostrando las escrituras? Las escrituras. La palabra correcta es mostrando un título de propiedad. Adelante, Omar Cortés. Podría ser también una sentencia. Claro, a eso iba. Porque entonces lo correcto es que digamos, tengo que presentar el título de propiedad. El título de propiedad puede ser una escritura, como bien dijo el licenciado Duarte, pueden ser unas escrituras,
pueden ser una sentencia de usucapión, prescripción positiva, puede ser una sentencia de inmatriculación, puede ser un título de propiedad expedido por el Registro Agrario Nacional, título de propiedad expedido por el Registro Agrario Nacional, puede ser un contrato de compraventa expedido por el antes Departamento del Distrito Federal, así a veces de títulos de propiedad. ¿Sí? Si se me va uno, me recuerdan. Creo que son todos los que existen. Y otro títulos de propiedad. Esos son los comunes. Entonces, a veces pensamos que la única forma de demostrar que algo es mío es a través de que un terreno es mío, una casa es mía, es a través de las escrituras. La respuesta es no. Puedo demostrarlo con un título de propiedad, pudiendo ser unas escrituras, una sentencia, un título expedido por el Registro Agrario Nacional. Entonces, no siempre es con escrituras. Sí, okay. Las escrituras, ¿dónde las celebro? Pues ante notario público, normalmente de compraventa, donación. Esas son las más comunes, las escrituras, compraventa o donación. Dice, ¿entraría un testamento a mi favor? No, bueno, no como tal, Gonzalo. Mira, para que tú hagas valer ese testamento, tendrías que abrir la sucesión testamentaria. En ese testamento seguramente viene designado un albacea. Tienes que agotar toda la primera sección de la sucesión, que termina con el nombramiento de albacea. Y ya que tengas el nombramiento de albacea, es entonces que el albacea puede defender ese terreno, el albacea, y lo va a defender con el título de propiedad que era de la persona fallecida. Él como albacea representa sus derechos, ¿sí? Entonces yo puedo demandar a alguien que me devuelva un terreno que fue de mi difunto padre, sí, pero lo tengo que hacer en mi carácter de albacea, ¿sale? Obviamente antes de la adjudicación, porque si ya me la adjudiqué, pues ya es en derecho propio. Esa es otra escritura de adjudicación por herencia. Bueno, déjenme abrir el chat. Y cuando se da un título de donación en vida, ¿qué se puede hacer para obtener escrituras? Protocolizarlo, Leonora. Bueno, yo entiendo lo que me quiso decir aquí la licenciada Leonora, lo interpreto como que se otorgó un título de un contrato de donación privado, ¿no? Así lo entiendo. Adelante, Leonora. Sí, lo que pasa es que tengo una persona que en vida la señora donó un terreno y es como tipo una herencia para la persona, pero quiso escriturar ella y no pudo hacerlo porque quisieron deslindar una parte proporcional. En este caso no se pudo hacer porque se hizo mal manejo de esa documentación y el dinero que él pidió. Entonces nuevamente para poder solicitar este título, ¿qué se puede hacer? Porque la señora está viva aún la que dio la donación. Entonces, ¿está viva la que dio la donación? Sí, ¿qué se podría hacer en este caso? Pues lo más adecuado, Leonora, es que ambas partes, la solución fácil y rápida, y sin mucho pensarle, es que ambas partes se pongan de acuerdo y acudan a una notaría pública para que celebren el contrato de donación en escritura pública. Eso es lo más fácil, Leonora. Ahora, pensemos que la persona la donante, no quiere, ya se arrepintió y dice, no te voy a firmar. Hay personas cerradas que dicen, no, yo ya te firmé y no te firmo nada más. En ese caso, la donataria le puede demandar por medio de un juicio con la acción pro forma el otorgamiento y firma de escritura. Su prueba va a ser ese contrato privado de donación. Demandar a la donante para que el juez la obligue a firmar las escrituras. Pero yo me iría, Leonora, más fácil por medio judicial a un juicio de usucapión o prescripción positiva. Tú en el juicio de usucapión tienes que probar la causa generadora de la posesión. ¿Cuál es la causa generadora de la posesión de la donataria? Pues la donación, ¿sí? Si lo logra probar, va a tener un título de propiedad, no una escritura.
pero sí una sentencia de usucapión o de prescripción positiva. Claro, si ya cumplió los años que requiere la ley, 5 años, por ser de buena fe. Ahora, y en el juicio de usucapión, Leonora, te vas a evitar todo ese dolor de cabeza de andar fraccionando, porque yo aquí entiendo, Leonora, que el tema fue por el asunto de que no se pudo dividir el terreno o algo así. A veces sí pasa eso porque nos empiezan a decir, tienes que tener un permiso de desarrollo urbano, y si no lo tienes, no lo puedes fraccionar. Bueno, sucede que en la usucapión nos ahorramos ese dolor de cabeza. En la UCI se pueden usucapir fracciones de terreno, y ya tu sentencia de usucapión o prescripción positiva la escribes en el registro público de la propiedad por la fracción de ese terreno. ¿Okay? Entonces, la manera fácil y rápida para que tengas sus escrituras es que ambas partes acudan a una notaría. Pero si se quieren ahorrar todo ese tema del fraccionamiento del terreno, subdivisión, pues hagan una usucapión. Bueno, que haga una usucapión la donataria. Claro, no va a tener unas escrituras de donación, va a tener unas de usucapión, pero lo va a lograr por medio de ese contrato de donación como causa generadora de la donación, de la posesión. ¿Sí? Sí, gracias, licenciado. Lo entendí De muy nada. bien. Gracias. Oh, de nada. ¿Y por qué digo eso? Pues recuerden que hay requisitos para usucapir. Posesión, ¿verdad? Que una posesión en concepto de propietario, que sea de buena fe, que sea pública, ¿sí? Requisitos para la usucapión, que tenga una posesión en concepto de propietario, que sea de buena fe, que sea pública, que sea continua y que sea pacífica. Esos son los 5 elementos que tendría que probar la conocida de Leonora para lograr usucapión. Es muy fácil hacer, muchachos. Sí, Adelante. gracias, muy amable. Gracias. De nada, Leonora, de nada. Adelante, Omar Cortés. Sí, gracias. Volviendo al ejemplo que había hecho de cómo se acreditaba la propiedad, ve que le había comentado que una sentencia, pero me ha tocado ver que luego la misma sentencia ya es tu escritura, pero bueno, yo no comparto esa idea, porque la escritura pues la expide el notario y la sentencia pues nada más la dictó el juez, pero luego se hace valer como para que tú acredites que tú eres el dueño o el propietario del inmueble, pero también se debe de de formalizar, ¿no? Por medio de la escritura, o también así tiene el mismo peso. Esa es una duda que tengo, porque luego también en la hipoteca, luego me dicen, bueno, ya se liberó la hipoteca, ya se pagó, pero le digo, las escrituras, dicen, no, las escrituras son contrato, está en la notaría ya, pero no vas a tener unas escrituras como tal el testimonio que te dan. Entonces sí, como que pues no me queda claro a veces, hay una pequeña como confusión. A ver si usted me puede aclarar un poquito, por favor. Ok, Omar. Por ley, Omar, el peso es el mismo. Mira, por ejemplo, si tú tienes una sentencia de usucapión, la ley no te dice que la protocolices. La ley te dice que esa sentencia te va a hacer veces de título de propiedad y que la debes inscribir en el registro público de la propiedad. Es decir, tiene el mismo peso que una escritura. Ahora, te voy a ser muy sincero, Omar. Por ejemplo, si por aras del destino tú al rato quieres hipotecar esa casa, hay bancos o empresas que se dedican a las hipotecas que no te aceptan sentencias. Dicen, no, nada más si me traes escrituras, sentencias por recibimientos. ¿Por qué razón, Omar? Yo pienso que es porque esos bancos tienen el temor de que como obtuviste esa casa por medio de una sentencia, pues al rato el anterior dueño te la quiera pelear, ¿no? Te la quiera demandarte para quitártela. Yo siento que ese es el temor de ellos. Pero legalmente, Omar, tienen el mismo peso. Entonces, la inmatriculación, ese sí tiene un peso menor, Omar. La sentencia de inmatriculación, ¿qué es una inmatriculación? Pues cuando no tiene mi terreno antecedentes registrales, ¿sí? Yo lo voy a usucapir si tiene antecedentes registrales. O sea, si tiene un dueño en el registro público de la propiedad, voy a hacer la usucapión, voy a demandar al dueño registral. Pero si no tiene dueño, si nunca lo inscribieron en el registro público, lo voy a inmatricular. Ese juicio sí tiene menos valor, Omar, porque las sentencias de inmatriculación
dejan a salvo derecho de terceros. O sea que en cualquier momento puede aparecer el dueño y decir, ¿qué creen que es mía? Y tratar de revocarte esa sentencia que tienes. De ahí en fuera, todos los demás títulos, sentencias, sobre todo a la pregunta de Omar, tienen el mismo peso, Omar. Sin embargo, de sincero, si tú quieres hipotecar al rato por una sentencia de usurpación, muy difícilmente te la acepto. Pero ante otras instancias legales, por ejemplo en el juicio reivindicatorio, si tú presentas una sentencia de usurpación, totalmente válido, y el juez va a decir sí, tiene el mismo peso que una escritura, ¿vale? Ok, muchas gracias, licenciado. De nada. Quedó muy entendido. Okay. Gracias. De nada. Ok, vamos a continuar. Entonces, eso nació porque dijimos que en la etapa probatoria pues tengo que ofrecer pruebas. Entonces, si es un juicio reivindicatorio, voy a ofrecer la prueba documental pública consistente en el título de propiedad expedido por el Registro Agrario Nacional. Voy a ofrecer testimoniales, voy a ofrecer la confesional a cargo del demandado, voy a ofrecer el instrumental de actuaciones, entre otros. Ya las ofrecí. Luego viene la admisión de las pruebas. El juez va a decir si me las admite o no. Las va a analizar y va a decir se te admite o no se te admite. ¿Sí? Claro, el juez tendrá que, después sí que no me ha tocado ver que nos desechen pruebas, pero puede ser, darse caso que el juez diga no, esta no te la admito. Bueno, sí, ya me acuerdo. Me tocó ver una sentencia agraria donde se ofreció la prueba de declaración de parte. La declaración de parte es aquella prueba que desahoga a mi contraparte, donde la interrogo, es un interrogatorio, ¿sí? Y se ofreció en un juicio agrario, y dijo el magistrado agrario, no se te admite, porque no está prevista en la ley agraria. Ah, bueno, fue un desechamiento. Entonces esa es la idea de esa fase de aceptación de las pruebas, ¿sí? Luego viene la preparación de pruebas. Después de la admisión viene la preparación. Tenemos que prepararlas. Por ejemplo, si tenemos que mandar a citar testigos, pues hay que mandar los citatorios, las empiezo a preparar, ¿no? Si es una prueba ocular judicial, pues tengo que sacar cita con el secretario judicial para que acuda al domicilio a hacer la inspección judicial. Bueno, se empiezan a preparar, ¿no? Y luego viene el desahogo. El desahogo propiamente es en la audiencia de ley. En esa audiencia, pues, por ejemplo, si es en la declaración de parte que les platicaba, pues voy a interrogar a mi contraparte. Si es la confesional, le voy a leer el pliego de posiciones, ¿sí? ¿Y cómo desahogo las documentales? ¿Alguien sabe? ¿Quién me quiere decir? ¿Cómo creen que se desahoguen las pruebas documentales? Una prueba testimonial, ¿cómo se desahoga? Pues interrogando al testigo, ¿no? Una prueba confesional, ¿cómo se desahoga? El pliego de posiciones, que lo conteste mi contraparte, ¿sí? Una prueba pericial en dactiloscopía, las huellas, ¿cómo se desahoga? Pues con el perito, con el informe que rinda el perito. ¿Cómo creen ustedes que se desahogue una prueba documental? ¿Cómo la desahogamos? El título de propiedad que nos dijeron ustedes. ¿Cómo desahogo la escritura del licenciado Duarte? ¿Cómo la desahogo? ¿Cómo creen ustedes? Es una prueba documental pública. Ahí les va. No se desahogan. Se desahogan por su propia y especial naturaleza. Así decimos. ¿Sí? No se desahogan. Pues porque basta que el juez las lea, ¿no? No le tengo que explicar nada. Ah, mire, pues aquí dice así, ¿eh? No, pues basta que la lea. Entonces decimos que las pruebas documentales se desahogan por su propia y especial naturaleza. ¿Sale? Bueno. Y ya desahogué las pruebas, muchachos. Bueno, ahora viene la fase de valoración de las pruebas. El juez las va a valorar. Bueno. Pero ya después de eso, se cierra la etapa de instrucción. Tengo que hacer un escrito y decirle al juez, toda vez en vista de los estados procesal que guardan los presentes autos, vengo a solicitar que se cierre la etapa de instrucción y se abra la etapa de juicio, ¿sí? Y el juez va a decir, se abre el presente proceso a juicio, por lo tanto se les da a las partes un término de, no mal recuerdo, son 15 días, si no mal recuerdo, a lo mejor estoy errando, la verdad no me acuerdo muy bien, para que presenten alegatos, porque la primera
Lo primero que está en la fase de juicio, muchachos, son los alegatos. Entonces, en la etapa de juicio tenemos dos fases, la preconclusiva y la conclusiva. La preconclusiva es donde presentamos alegatos y la conclusiva es propiamente la sentencia, la resolución. Entonces, los alegatos prácticamente es hacerle un resumen al juez de por qué le probé mi dicho y por qué tengo la razón y por qué la sentencia me tiene que favorecer. Son mis alegatos. Tengo que argumentar que te probé lo que te pedí, que te probé que soy el propietario, te probé que ese terreno es mío y que está en posesión del demandado, te probé que me despojó de ese terreno. Por tanto, tengo la razón a que usted, señoría, dicte una sentencia favorable a mí. Son mis alegatos. Ahora dice conclusiones o alegatos. Muchas veces pensamos que es lo mismo y no es cierto. Los alegatos se presentan oralmente. Los alegatos son orales. Los alegatos son orales. Tengo 15 minutos en primera instancia y 30 minutos en segunda instancia. 15 minutos en primera instancia y 30 minutos en segunda instancia. Y las conclusiones son por escrito. ¿Sí? Por escrito. Y vuelvo a lo que dije al principio. Tristemente, lo digo así, tristemente en la práctica todo el mundo les llama alegatos, aunque sea por escrito, y dicen en el escrito, vengo a formular alegatos. Es algo que ya se nos arraigó. Y qué triste, ¿no? Que andemos ahí, ¿cómo decirlo? Desperfeccionando el derecho en su totalidad. Desde el derecho romano, los grandes juristas se quebraron la cabeza por instituir estas figuras jurídicas para que las tratemos por igual. Dicho eso, pues les soy sincero, también en los escritos que me ha tocado hacer de alegatos, también coloco, vengo a formular alegatos, aunque sea por escrito, porque ya es algo que tenemos muy arraigado. Y los jueces dicen, se tiene por formulados alegatos, y si es por escrito, debiese ser conclusiones. Esa es la diferencia, pues, teórica doctrina. Las conclusiones son por escrito, y los alegatos son orales. Bueno, dicho eso, pues, ustedes se van a dar cuenta. Todo el mundo les llama alegatos, que sean escritos. Ok. Déjenme, alguien levantó su mano. Guadalupe Flores, adelante. Adelante, Guadalupe. ¿Sí me escucha? Sí, ya después. Gracias. Una pregunta. ¿En la admisión de las pruebas es lo mismo que la aceptación de las pruebas? Sí. Sí dije aceptación por ahí, pero la palabra correcta doctrinal es admisión, Guadalupe. Es sinónimo, aceptación. Es lo mismo. Ok. Muchas gracias, licenciado. De nada. Okay. Ya que ambas partes presentaron sus alegatos o conclusiones, pues es el momento de decirle al juez, ya su señoría, ya yo presenté mis alegatos, mi contraparte también. Por tanto, pido que se dicte sentencia. ¿Y qué creen, muchachos? Con la sentencia es el último acto procesal del proceso. Esa sentencia constituyó mi juicio. ¿Sí? Y claro, de manera genérica pues decimos que es el último, porque acuérdense que a toda regla general le corresponde su excepción. Realmente lo último es solicitar que cause ejecutoria. ¿Qué quiere decir que una sentencia cause ejecutoria? Que ya no tiene ningún recurso en contra. Bien, fíjense. Esa sentencia, ahora viene otra fase que se llama fase impugnatoria, para poder impugnar esa sentencia. Muchos juristas doctrinarios incluyen dentro del proceso la fase impugnatoria. Es válido, está bien. Entonces, ya si no han llevado la materia, cuando la lleven, háganle caso a su maestro. Hay maestros que dicen, no forma parte del proceso, el proceso termina con la sentencia. La parte impugnatoria ya es después del proceso. Y hay otros que dicen, no, sí forma parte de. Entonces,
La fase impugnatoria es para que yo pueda apelar sobre, bueno, hay varios recursos, ya lo veremos, pero el más famoso pues es la apelación. Para que yo pueda apelar esa sentencia. Normalmente nos dan 15 días para hacerlo. Si en esos 15 días nadie la apeló, entonces se dice que causa ejecutoria. Es decir, que ya no tiene ningún recurso en contra. Ni el amparo, ni nada. Ya, nadie la apeló. ¿Sí? Causa ejecutoria. Entonces yo tengo que decirle al juez, solicito, su señoría, que se sirva de declarar que la sentencia de fecha tal ha causado ejecutoria. Otro sinónimo, que ha causado estado. Cosa juzgada. ¿Sí? Ya no tiene ningún recurso en contra. Y así terminaría el proceso. Si yo apelo, me voy a la segunda instancia. Eso lo veremos en otra clase. Entonces, adelante, Omar Cortés. Otra vez yo, licenciado. Adelante. Entonces, para que entiendamos que se ejecute la sentencia, es que se agote ese término de 15 días, donde haya algún recurso que la contraparte pueda promover, presentar. Entonces, pasando ese tiempo, entonces se dice que ya se ejecutó la sentencia, y ya, por ejemplo, si fue un juicio de usucapión, ya se mandan a hacer pues las escrituras o lo que se tenga que hacer, ¿no? De acuerdo a lo que dicte la sentencia. Sí, porque, bueno, me he visto que luego también Adelante, perdón. Adelante. He visto que luego también dicen, ya se dio la sentencia, pero no se ha causado ejecutoria. No se ha ejecutado, y porque luego hasta pasan meses y no se ha ejecutado. Entonces, ¿es porque no se le pide al juez? Sí, el juez no lo va a hacer de oficio, Omar. ¿Qué crees que lo deberían de hacer de oficio? Okay. Pero no pasa. Uno lo tiene, esa petición de parte, tú lo tienes que pedir. Puede pasar un año, y no van a declararlo. Tú lo tienes que pedir. Okay. Y bueno, donde sí lo hacen de oficio, Omar, es en los juicios federales. En los juicios federales, en los juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito, o sea, los juzgados federales sí lo hacen todo de oficio. Ahí sí. Raro dice que no, pero la mayoría sí. Pero en los del fuero común, no. Todo se lo tienes que pedir. Si no lo hacen, no lo si no, por ejemplo, tu expediente ya puede estar completito para que se pase al ofrecimiento de pruebas, ¿no? Y uno esperando, ¿no?, que el juez nos diga. Puede pasar 2 años y no te lo va a decir hasta que no se lo pides. ¿Sí? Okay. Entonces, la sentencia de usucapio, nada más, ahí a lo que comentó Mar, la sentencia de usucapio, no he visto una que ordene que se expidan las escrituras. Acuérdate, Omar, que tu sentencia de usucapio es tu título de propiedad. Una vez que causó ejecutoria, pues pides copias certificadas de la sentencia de usucapio y del acuerdo que declara la ejecutoria, y pides copias certificadas, y esas copias certificadas con los demás requisitos los llevas al registro público de la propiedad. ¿Sí? Ok. No es necesario que lo protocolices, no necesitas escrituras. Ese es tu título de propiedad. Okay. ¿Vale? Perfecto. De nada. Bien, continuamos. Entonces, con la sentencia, pues termina nuestra etapa de juicio, Bueno, aquí tenemos la flechita que igual nos dice: procedimiento, actos procesales en instrucción de juicio. Todo lo que voy a hacer. Les muestro. Aquí en este apunte es todo lo que les platiqué. No lo compartí porque no se trata de estarlo leyendo, pero se los voy a compartir para que lo tengan en sus apuntes. Pues aquí está mi concepto de proceso, estructura del proceso, fase de instrucción, todo lo que hay en la etapa postulatoria, en la probatoria, ofrecimiento de pruebas, viene ahí todo bien clarito. Fase de juicio, fase impugnativa que les comentaba, fase de ejecución de sentencia, y bueno. Yo les mando estos apuntes, no se los he mandado estos. No los compartí a efectos de mejor tener una más dinámica estarlo platicando, pero ahí lo van a entender todo. Bueno. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Si alguien tiene dudas puede. Todo bien, licenciada, muchas gracias por la información. De nada.
¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguna duda? Bueno, pues damos por terminada la clase de hoy. El día de mañana le toca dar la clase a la licenciada Lilia. Actualmente que tenemos una diligencia, a lo que no sepan, pues tenemos un despacho nosotros también. Entonces nos llegó una diligencia así, pues a última hora, a esa hora, a las 6, bueno, un poquito antes, pero estamos previendo a lo mejor no poder llegar a las 6 y quisiéramos plantear poder dar la clase a las 7 de la noche, a esta hora justamente, son las 7. Si alguien no está de acuerdo, yo le agradecería que me mande un mensaje privado y me diga, no, licenciado, yo que se respete el horario planteado. Y si nadie dice nada, pues tácitamente se entiende casi nada. Entonces, sí. Por mí está bien, licenciado, esta hora. Para mí. A mí no hay problema a la hora que esté, yo estoy disponible. Ya los demás compañeros, pues ahora sí que se lo comenten y no hay problema. Gracias. Okay. Bueno, ya si alguien, le repito, con toda confianza me dice, no, respete el horario de las 6, me lo puede decir en un mensajito privado. ¿Vale? Y igual lo damos a la hora. Adelante, Erika, por ahí vi que levantó manita. No, nada más era para confirmar que estoy de acuerdo que sea a las 7 de la noche. Gracias. Ok, de nada. Ok. Perfecto. Adelante, Rubén Licona. Se extendería una hora, Emily. Bueno, es mañana Está bien que sea las 7, Liz. De acuerdo, Rubén. Gracias. De nada. Elis, bueno, mañana el temario sí está extenso un poquito. Yo creo que es una hora y media. Ok. Todavía no sé, pero también recuerden que la clase queda grabada. Ok, bueno. Pues ahí estoy al pendiente de sus mensajes en el WhatsApp también. Pues nos vemos mañana, chicos. Tengan excelente noche. Hasta mañana. Ya se les buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias.